Vamos a seguir estudiando las ecuaciones químicas. Para esto vamos a retomar lo que veníamos trabajando, la importancia de balancear una ecuación química. En esta ecuación que tenemos acá, esta ecuación de desplazamiento, vemos que para balancearla debemos colocar este subíndice 2. ¿Qué significa este subíndice 2? Significa que colocando este número en la ecuación que representa ese proceso químico, vamos a tener balanceadas las cantidades de átomos de hidrógeno, de cloro y de zinc. ¿Qué significa que una ecuación esté balanceada? Este coeficiente 2 representa la cantidad de sustancia en esa ecuación, en ese proceso químico. Para este caso particular, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de zinc para producir 1 mol de cloruro de zinc y 1 mol de hidrógeno. ¿Pero qué es una mol? Una mol es una unidad de cantidad de sustancia. Cuando pensamos en unidades de cantidad, debemos remontarnos a situaciones de tipo macroscópico. Por ejemplo, cuando contratamos un trío, lo que van a llegar son 3 músicos. Si vamos a la tienda y compramos una docena de huevos, pues obviamente nos van a dar 12 huevos. Son unidades de cantidad porque las podemos contar. Sin embargo, cuando pensamos en un mol, tenemos que pensar en una cantidad supremamente grande. Un mol es 6.02 por 10 a la 23 partículas, que es el número de Avogadro. Es una cantidad tremendamente grande y por eso solamente aplica para partículas, para átomos o moléculas. La mol es una unidad que solamente existe en la química. Para poder usar el concepto de mol en el trabajo experimental y en los cálculos estequiométricos, debemos remontarnos a la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos información acerca de las propiedades de los elementos. Por ejemplo, si miramos en la tabla periódica el elemento calcio, encontramos acá el número atómico y además tenemos la información del peso atómico, pero en realidad no es el peso de un átomo, es la masa de un mol de átomos de calcio. De tal manera que cuando tenemos 40 gramos de calcio, lo que tenemos es la masa de 6.02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Veamos, por ejemplo, el caso del oro. El oro tiene una masa mol de 196.96 gramos, lo cual significa que no es la masa de un átomo de oro, es la masa de 6.02 por 10 a la 23 átomos de oro. Con esto podemos entonces extrapolar esa información que tenemos en la tabla periódica para poder determinar la masa mol de los compuestos. Por ejemplo, si tenemos la fórmula del agua, vamos a encontrar aquí escrito que tenemos una relación de cantidad de átomos por molécula o lo que es igual cantidad de moles de átomos de cada uno de los elementos en el compuesto. Veamos, para calcular la masa mol del compuesto, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos mirar en la tabla periódica cuánto es la masa mol del hidrógeno. Pero como tenemos 2, lo debemos multiplicar por 2 y sumamos la masa mol del oxígeno, es decir, 16, de tal manera que la masa mol para el agua serían 18 gramos por mol. Si tenemos esta fórmula, hidróxido de calcio, vamos a proceder más o menos de la misma manera. Buscamos la masa mol del calcio, pero tenemos aquí este paréntesis seguido de este número 2. Significa que está 2 veces la cantidad de oxígeno y de hidrógeno, de tal manera que la masa mol del oxígeno la multiplicamos por 2 y la masa mol del hidrógeno por 2 y sumamos todo, de tal manera que tenemos 74 gramos. Ahora vamos a practicar. En la actividad número 11 tenemos una primera actividad de identificar y cuantificar. Lo primero que vamos a hacer es calcular las masas molares de los compuestos que están en esta tabla. Para eso tomamos la primera fórmula,
buscamos en la tabla periódica las masas molares de cada uno de los elementos y de acuerdo a la fórmula los vamos a multiplicar. En este caso, por ejemplo, para el caso del oxígeno lo multiplicamos por 3, sumamos estas tres cantidades y colocamos aquí la masa mol de cada uno de los compuestos. Ese mismo procedimiento lo van a hacer con cada uno de esos compuestos y registran la información en esta columna. Muy bien, vamos a continuar ahora con la siguiente columna de la tabla. Vamos a completar esta columna para calcular los moles. Para calcular los moles vamos a entender cómo se plantea esa conversión. Si suponemos que tenemos 500 gramos de sal de mesa, que es cloruro de sodio, podemos determinar cuántos moles hay en este paquete de 500 gramos. Para eso lo primero que debemos calcular es la masa mol del cloruro de sodio. Como ya vimos ahorita, vamos a buscar en la tabla periódica la masa mol del sodio, la del cloro y la sumamos. Haciendo esa cuenta, van a encontrar que eso nos da 58 gramos. Ahora bien, con esa información podemos plantear el factor de conversión para pasar estos 500 gramos a moles. ¿Cómo se plantea el factor de conversión? Como tenemos aquí 500 gramos, que es la muestra, aquí tenemos los 500 gramos que nos está dando la muestra de sal. Y aquí en el factor de conversión, en el factor unitario, vamos a colocar la información acerca de la masa mol del cloruro de sodio. Cancelamos ahí unidades, gramos y gramos se cancelan y la respuesta nos da en moles. O si ustedes prefieren, pueden plantear un factor de conversión o una regla de 3. En este caso podemos plantear una regla de 3 como está escrita acá. Una mol de cloruro de sodio son 58 gramos. Si tenemos 500 gramos, pues ¿cuántas moles son? La regla de 3 simplemente lo que está diagonal a la X se divide, lo demás multiplica. De tal manera que aquí también podemos cancelar unidades. Gramos y gramos se cancelan. Y si se dan cuenta, es la misma cuenta que vamos a hacer en el factor de conversión o en la regla de 3. 1 por 500 dividido entre 58, 500 por 1 dividido entre 58, luego la respuesta va a ser la misma. 8.62 moles. Con esa información podemos completar estos 3 renglones de la tabla. Ahora bien, si suponemos que es lo contrario, que tenemos 3 moles de un compuesto, en este caso 3 moles de ácido clorhídrico, ¿cómo hacemos para pasar eso a gramos? Pues igual tenemos que buscar la masa mol del ácido clorhídrico. De nuevo, vamos a la tabla periódica, buscamos la masa mol del hidrógeno, la sumamos con la masa mol del cloro y tenemos 36 gramos. Planteamos el factor de conversión o la regla de 3 en las mismas condiciones como planteamos el anterior. Si un mol de ácido clorhídrico pesa 36 gramos, entonces 3 moles ¿cuántos son? Si ven ustedes con detenimiento, es el mismo razonamiento que está planteado tanto en la regla de 3 como en el factor de conversión. Moles y moles se cancelan. Aquí despejamos la X. Lo que está diagonal a la X divide, lo demás multiplica. Cancelamos unidades y la respuesta va a ser la misma. 36 por 3, o sea, 108 gramos. Con esta explicación completamos entonces la primera columna en la parte que dice muestra. Para finalizar, vamos a completar la última parte del cuadro, calcular el número de moléculas. Para hacer ese cálculo, pues tenemos que seguir un procedimiento un poco diferente. Para responder preguntas como esta, ¿cuántas moléculas hay en 2 moles de agua? Pues necesariamente necesitamos acudir y recordar cuántas partículas conforman un mol. Un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23, razón por la cual es la información que vamos a necesitar para plantear el factor de conversión o la regla de 3.
Para responder a esta pregunta, pues planteamos el factor de conversión. Lo que vamos a calcular son moléculas. Por tanto, colocamos el dato que nos está dando el enunciado y en el factor unitario la información de la cantidad de partículas que forman un mol. O si ustedes prefieren, regla de 3. Una mol de agua equivale a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. 2 moles de agua, ¿cuántos son? Recuerden ustedes que la X, lo que está diagonal a la X divide, lo demás multiplica. En cualquiera de los dos casos se cancelan moles y la respuesta nos da en moléculas. Es exactamente la misma cuenta. Y en cualquiera de los dos casos nos va a dar 1.02 por 10 a la 24 moléculas. Aquí llamo la atención frente a esto. Para usar la calculadora debemos utilizar la tecla exponente, esta que les estoy indicando acá. Esta tecla exponente puede aparecer escrita como XP, que significa exponente. Entonces simplemente cuando van a colocar 6.02 por 10 a la 23 escriben 6.02 la tecla exponente y enseguida escriben 23. No hay que escribir por 10A. O en otras calculadoras aparece escrito de una vez ahí en la tecla por 10 exponente, que significa que para escribir el número de Avogadro escribe 6.02, oprime la tecla, esta tecla, y de una vez escribe 23. ¿Correcto? Bueno, mucha suerte y espero que puedan terminar de la mejor manera la actividad. Para hacer estos cálculos solamente van a tener en cuenta esta columna de moles para calcular el número de moléculas. Muchas gracias. Espero que haya sido de ayuda esta explicación y espero verlos pronto.